Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. En el anterior vídeo vimos cómo una fuente de laboratorio era capaz de sacar intacto el grafito de un lápiz y luego hicimos un montón de experimentos, así que ir a la esquina superior derecha para ver el vídeo. Pero en esta ocasión vamos a dar un paso más allá, vamos a hacer un generador de hidrógeno y los materiales que vamos a necesitar para realizarlo son súper sencillos, todo el mundo los tiene en casa seguro, exceptuando la fuente de alimentación, que en la descripción del vídeo os dejo el enlace por si os interesa. Relación calidad-precio está súper bien, como vais a ver. ¿Qué hemos hecho con un bote de cristal con tapadera? 3 agujeros. Ahora tenemos que conseguir 2 láminas. Estas láminas realmente no sé muy bien qué materiales son, pero bueno, nos sirve por ejemplo el acero o esto creo que es latón. Nada, 2 láminas que sean maleables porque luego tendremos que acomodar dentro del bote de cristal. Ponemos 2 cables eléctricos, uno a cada lámina, y ahora lo que tenemos que intentar es que las láminas estén juntas, estén cerca una de otra, pero no se lleguen a tocar, porque cada una de las láminas será la encargada de separar el H2O, a separar el hidrógeno y el oxígeno. Ya sabéis que el agua está formado por 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, y una cosa que me encanta es decirle a una persona: oye, ¿te apetece un poquito de hidruro de oxígeno? Y realmente le estás diciendo si quiere un poco de agua, ya que el H2O se dice hidruro de oxígeno. Dicha esta broma, ¿qué estamos viendo? Que con silicona caliente hemos sellado todas las posibles fugas que pueden haber del tarro, porque nos interesa que sea totalmente estanco. Ahora pelamos los cables para dejarlos al descubierto y posteriormente les daremos electricidad por ahí. Vamos a poner el agua. El agua es agua corriente, agua del grifo, no tenemos que conseguir un agua especial. Lo que sí que tenemos que conseguir es que el agua sea conductora de la electricidad. Para ello, bicarbonato sódico o sal común, sal de mesa. Esas 2 cosas nos sirven perfectamente. Ahora vamos a preparar la boquilla por la que saldrá esa mezcla de hidrógeno y oxígeno. Recordemos, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Podríamos aislar el hidrógeno del oxígeno? Sí, realizando unas campanas donde se recogiera el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro, pero bueno, vais a ver que el efecto es súper bueno y el hidrógeno, podemos hacer unas explosiones controladas muy chulas. Ahí estamos aplicando ya la corriente eléctrica e inicialmente ponemos a 5 voltios, pero como veo que falta un poco de potencia, subimos a 10 voltios. El consumo, ahora veremos, 3,6 amperios y unos 36 vatios. Con esta carga eléctrica es más que suficiente como para que empiece ya a salir el gas por la punta de la aguja. Este vaso que veis al lado es simplemente agua con jabón. ¿Por qué agua con jabón? Porque hará pompitas y el jabón almacenará nuestro gas en su interior, nuestra mezcla de hidrógeno y oxígeno. Supongo que no se apreciará, pero el estallido que produce es ensordecedor, suena muy alto. Ahora vamos a poner un trocito de papel encima para ver si conseguimos que salga volando. Y aparte de estos sonoros experimentos, también podemos hacer que arda. El hidrógeno en condiciones ideales es capaz de arder a 2800 grados Celsius. Pero bueno, aquí como está mezclado con oxígeno y todo, está sobre 800 grados, suficiente como para derretir el estaño sin problemas. Y no hace falta decir que una barrita de silicona caliente no es rival para nuestra llama de hidrógeno. Así que si queréis generarlo, ya sabéis, los materiales súper sencillos. Y aquí no queda todo, porque si con esta fuente de alimentación hemos conseguido generar hidrógeno y anteriormente conseguir arrancar el grafito y hacer un montón de experimentos, en el siguiente vídeo aún va a ser mejor. ¿Por qué? Porque he conseguido un supercondensador que cargaremos al máximo y vamos a demostrar que será capaz de rivalizar con las mejores baterías existentes. Aquí tenemos una muestra de lo que puede hacer, mover durante un montón de minutos un motor, pero en cualquier caso os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la fuente de alimentación con la que hemos hecho todos estos proyectos.